la cual va a ser una terapia de reemplazo renal extracorpórea, en el cual va a haber un filtro llamado dializador que nos va a ayudar a filtrar y depurar las toxinas parcialmente de la sangre que vayamos a pasar a través de este. Esto con ayuda de una membrana semipermeable, generalmente sintética, aunque también puede ser celulósicas, se le llaman. Y la norma que rige esto va a ser la NOM 171 SSA 1 1998. Ok, para tener un panorama general un poco de la epidemiología de esto, tenemos que la población nacional de 120 millones, un 20%, cerca de un 20% de esta, 14 millones aproximadamente, van a ser diabéticos, ya sea uno o dos adultos, y de estos casi la mitad, 6.2 millones, aproximadamente 44%, enfermos renales crónicos que van a pasar a través de las diferentes etapas de enfermedad renal crónica en algún momento, ya sea la velocidad con la que lleguen a una etapa avanzada va a depender de las condiciones, de factores biológicos, intrínsecos y extrínsecos del, del paciente. Y el 98% de estos enfermos renales crónicos se van a encontrar en etapas 1 a 3 y el 2% en etapas 4 y 5. Perdón, estadios. Ok. Para las indicaciones de una hemodiálisis son variadas y aunque hay unas, ¿cómo decirlo?, como de certeza que el paciente presente hipercalemia, una acidosis o alcalosis metabólica. Obviamente esto, ¿cómo decirlo?, con el antecedente de una enfermedad renal crónica, una sobrecarga de volumen que no responda a tratamiento, ya sea diuréticos, dolor articular debido al síndrome urémico que este va a presentar, y también hay una línea de recomendación que es el estadio 3 a 4, esa línea que les presento en este esquemita anterior, aquí donde se separan. Y otras bibliografías también mencionan que un parámetro es la tasa de filtración glomerular de 8 a 10 mililitros sobre minuto, aunque una definición que me agradó aún más es en la cual integra que el médico tratante, junto con los datos de laboratorio y clínicos, va a determinar el uso o no de la hemodiálisis o diálisis peritoneal en su defecto. Bueno, Kim. Espera un momento, profesor, es que... Perdón. Ok, es que no se ve mi pantalla, fue un error mío. Disculpe. Ok, aquí tenemos la máquina de hemodiálisis, en el cual tenemos sus partes indicadas, como puede ser el de arriba hacia abajo, el monitor, el cual va a contener una pantalla táctil en la cual podemos ingresar todos los datos que necesitemos para iniciar la hemodiálisis, un teclado rebatible, los compartimentos para los módulos y las bombas que van a permitir el flujo de la sangre, siguiendo del lado izquierdo, las líneas de suministro para el concentrado. ¿Me escuchan? Sí. Pero ahorita... Apenas me dieron mi ingreso. ¿Sí pueden escucharme? Sí, te escuchas. Ah, ok. ¿En qué parte te quedaste? Aquí en la máquina, por favor, en líneas de suministro concentrado. Ok. Por debajo de él se encuentra el conector VBAC. Este es donde se conecta el bicarbonato que habíamos estado platicando el día viernes. Tenemos también el puerto de ácido, o sea, se conecta un ácido y una base.
Del otro lado tenemos el sujetador para las bolsas de solución. Más adelante les vamos a mostrar qué soluciones se ponen. El portazueros, la pantalla, el teclado táctil, perdón. En la pantalla táctil es donde se configura la sesión, vaya. Se puede incluso personalizar a cada paciente. Tenemos el brazo dializador, más abajo el puerto de muestreo del fluido de bomba, el puerto de bicarbonato, el soporte de las líneas largas. Más adelante les mostraremos un video para que lo podamos apreciar mejor todo. La siguiente, por favor. Pues tenemos los puertos USB, los compartimientos de la batería, el derivador de los conectores, el conector dializador, el puerto del muestreo del dializante, un filtro, la línea del retorno del dializador, la línea del suministro del dializador y del otro lado el interruptor del calentador. También el interruptor de encendido apagado se encuentra en la parte de atrás o en la parte de lateral. Me imagino que esto varía dependiendo del modelo, no sé si existan varios. Este fue el que encontramos, donde nos especificaban todo sobre este modelo. Tenemos el cable de alimentación, la manivela de emergencia, entrada de agua, drenaje, ventilación y el filtro DiaSafe Plus. La siguiente, por favor. Tenemos aquí un esquema del módulo de bomba de heparina. Esta se puede administrar en forma gradual o en un bolo. Esto se configura en la misma máquina y ahí se puede personalizar el tamaño de la jeringa con el que se está administrando, el tiempo en el que se quiere que se administre y la cantidad de la misma que se tiene que administrar dependiendo del paciente, su peso. La siguiente, por favor. Tenemos el sistema BPAC, que es la bolsa de bicarbonato. Se usa bicarbonato seco para preparar la solución dializante. Se administra agua purificada por ósmosis inversa a la bolsa. De esta manera es como se va a, por decirlo así, combinar. Y esta es desechable. La siguiente, por favor. Tenemos varios métodos por los cuales se puede utilizar se puede realizar la diálisis. Puede ser con un catéter Majorcar, con un catéter venoso central o con la fístula arteriovenosa. Ya les vamos a platicar en qué caso se prefiere una u otra. Tenemos este catéter Majorcar, tiene una forma de Y larga. Esto es algo temporal en lo que sana, o más bien en lo que es utilizable una fístula arteriovenosa. Y también, por ejemplo, en las indicaciones que ya se mencionaron, hay situaciones de emergencia que ameritan una diálisis. Entonces, en estos casos, vamos a hacer el uso del catéter Majorcar. Mide la presión venosa central, también la velocidad de flujo sanguíneo, y esta se coloca en el cuello a una vena central y el otro extremo es lo que se va a acoplar a la máquina de hemodiálisis. La siguiente, por favor. Bueno, estas son sus especificaciones de un lumen, 2 o 3 y la longitud del mismo dependiendo de los puertos que tiene. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un esquema de cómo son el catéter Majorcar. Como les decía, es una Y muy alargada y todos estos materiales que vienen están, por lo que entendí, vienen en conjunto en el mismo empaque, porque todo esto es lo que se necesita para su misma instalación, que ya les enseñaremos. ¿Podemos poner el primer video, por favor? Sí, bueno.
¿Sí oyen el video? No. Creo que tienes que dejar de compartir y volver a compartir y ponerle compartir audio. Ajá, o si estás en tu computadora, te tiene que aparecer una barra de tareas donde te dice compartir audio de pantalla. En orden, ¿Qué lo tal primero que ahora? vamos a usar la Ya. silocaína, Sí. la aguja central, es alistar todo nuestro equipo. Como ustedes ven, en orden, lo primero que vamos a usar la silocaína, la aguja guía, el catéter, el dilatador, perdón, la guía, el dilatador y el catéter. Nuestras jeringas, equipo de curación de 3 piezas, seda negra y gasitas. Vamos al paciente lo ubicamos y vamos a poder ver acá el acceso, esternocleidomastoideo, fascículo posterior del esternocleidomastoideo y fascículo anterior. Clavícula en el ángulo que forman el fascículo posterior y la clavícula tenemos la fosa supraclavicular. Cuando incidimos por aquí en 45 grados vamos a tener acceso a la vena subclavia. Entonces incidimos por aquí en 45 grados y dirigidos hacia la mamila contralateral. Entonces preparamos nuestro campo, encima del paciente ponemos nuestra guía con la curva dirigida hacia el brazo izquierdo, brazo derecho, el dilatador, nuestra silocaína y nuestra aguja guía. Todo tenemos que tener al alcance de la mano, porque cuando tenemos al alcance de la mano, la técnica se hace mucho más fácil. Muy bien. La silocaína, infiltramos, enfocamos bien. Va a recibir un Lincoln con anestesia, va a doler un poco. Quiero que por favor lo tolere, ¿ya? Levante la cabeza como si quisiera sentarse. Hacemos esto para que se note de mejor manera el músculo. Muy bien, descanse, descanse. Una vez ubicado el músculo, se incide. El dorso de la mano izquierda apoyada en una punzadita, listo. Hacemos un pequeño abón en la piel para que no duela y vamos incidiendo, aspirando e infiltrando. Aspiramos, infiltramos. Y vemos que fácilmente tenemos acceso a la vena subclavia. Como ustedes ven, saco la jeringa, mi mano izquierda no se mueve y cojo la aguja guía. Ya la tengo ya lista y asequible, ¿no? Como ustedes pueden ver, rápidamente hemos accedido a la vena y a través de la aguja guía introducimos ya. Introducimos la guía tratando de no mover, despacio, suavemente, y logramos ingresar hasta la vena cava. Con nuestra gasa cubrimos el orificio, 3 dedos para presionar y 2 dedos para cargar. Entonces, como ustedes pueden ver, la guía está en la vena. ¿Cómo comprobamos? Porque fluye libremente. Fluye libremente, 3 dedos y con 2. Lo que nos queda es dilatar el trayecto subcutáneo para poder proceder a la colocación del catéter. Entonces, para dilatar, primero la piel, hacemos una pequeña punción, pequeñísima en la piel para introducir el catéter. La piel está un poco dura todavía, tenemos una punción un poquito más larga, por eso tenemos que hacer una buena anestesia en piel. El objetivo de la guía es garantizar que lo que estamos introduciendo va a la vena. Este movimiento nos permite a nosotros garantizar que estamos en vena. Hacemos esto, 3 dedos
y sacando. Vemos la guía manchada de sangre, significa que estamos en vena. 3 dedos presionando, 2 dedos para cortar. Muy bien. Introducimos el catéter por el trayecto ya dilatado. Introducimos el catéter. Introducimos el catéter y sosteniendo la colita de la guía, porque no podemos permitir que se meta el acceso venoso, retiramos. Muy bien, con esto concluye el procedimiento. Vemos nuestro campo de trabajo sin ninguna gota de sangre. Es como se debe realizar una correcta inserción de un catéter venoso central. Aspiramos para ver si el retorno venoso adecuado. Comprobamos que el retorno es adecuado por el lumen venoso y por el lumen arterial. Una vez comprobado, lo que procedemos a hacer es la permeabilización con suero salino para que no quede ningún rastro de sangre en el lumen y se formen trombos posteriormente. Y posterior a ello, heparinizamos la luz del catéter venoso central. Este procedimiento lo hacemos generalmente en el Hospital Rebagliati, usualmente 6-7 catéteres diarios, y eso nos da una garantía de destreza, práctica, continuidad. Los residentes realizan este procedimiento. Con eso es suficiente. ¿Listo? ¿Continuamos? Claro. También se puede realizar por medio del catéter venoso central. Siguiente. Ok, también tenemos lo que viene siendo la fístula arteriovenosa o el injerto arteriovenoso, en el cual se va a conectar indirectamente lo mejor de dos mundos, una vena y una arteria. Esto no se puede utilizar inmediatamente en un paciente, se tiene que hacer con tiempo para que sane la fístula arteriovenosa o el injerto. Y el tiempo estimado de recuperación para una fístula arteriovenosa es de aproximadamente 4 a 6 meses para la utilización. Por lo mientras se puede estar utilizando, de ser necesario que necesite hemodiálisis el paciente, se puede utilizar los catéteres anteriores que mencionó esta Kimberly. Preferentemente se hace en la mano no dominante este tipo de procedimiento, ya sea la fístula o el injerto. Y se utiliza la vena cefálica y la arteria radial, que son las más próximas, adyacentemente. Ok, ya una vez en el mecanismo de la diálisis, tenemos la línea arterial señalada aquí con una flecha amarilla, en la que el paciente lo que va a permitir esta fístula que hay aquí adentro, es que no puedo señalarles, a ver, déjenme ver si les puedo señalar. Aquí. La fístula que va a estar aquí adentro, se las voy a dibujar para que den un poco más de contexto. Ok. Sí. Lo que va a permitir esta fístula es que va a permitir un mayor flujo de volumen hacia la máquina, aproximadamente de 400 mililitros por minuto, por el continuo, ok, está mal colocado, pero es la idea.
el continuo flujo de presión y volumen que va a proporcionar la arteria con la gran capacitancia que tiene una vena. Aparte de que también va a ser necesario para que retorne este flujo aferente de la misma máquina de hemodiálisis hacia el paciente. Ok, ya una vez que la máquina va recogiendo la sangre arterial del paciente, tenemos un monitor de presión arterial y la bomba que va a continuar manteniendo esta presión para que llegue al dializador. Obviamente aquí hay una bomba de parina, que se la señaló Kimberly en la diapositiva 3.4, que es la jeringa que se va a estar administrando continuamente durante la diálisis, una jeringa aproximadamente de 20 mililitros. Y se va a configurar automáticamente en la máquina y se va a estar aplicando continuamente. Ya una vez en el dializador, el cual va a ser la función del riñón, va a fluir a través de la sangre, si ven la celda roja, por estos capilares, que es el más utilizado. Hay varios tipos de dializadores, pero el más utilizado es el de capilaridad, el cual tiene, por su nombre lo dice, varios capilares en el cual va a difundir la sangre y exteriormente a va a estar pasando el dializador o la solución dializante, la cual va a ser previamente calentada en la misma máquina para tener una temperatura similar con el que viene la sangre del paciente y va a ir en sentido contrario a la sangre que llega para que al final sea recogido por la parte superior y se vaya al desecho. Mientras la sangre ya limpia parcialmente de toxinas, va a estar recayendo en un depósito en el cual tiene doble función, de detectar aire o evitar que el paciente reciba aire al ser regresada su sangre y acumular un cierto volumen para que tenga una infusión continua hacia el paciente. Ok, hablando un poco más del dializador, yo encontré que es desechable, aunque se puede reutilizar de 10 a 12 veces según la norma oficial mexicana con las medidas adecuadas de higiene y limpieza. Ya una vez, bueno, aquí les presento esos dos esquemas para que quedara un poquito más claro cómo es que va a ser la difusión, la ósmosis y el ultrafiltrado que va a ser este dializador o este filtro de la diálisis, que es el principal mecanismo. Aquí, como les dije, va a llegar la solución fresca de diálisis en este compartimento azul. Bueno, esta más bien esta forma azul, sombreada azul, y estas celdillas, porque va a difundir a través de todos los capilares que tiene este filtro. Y las otras fibras huecas por la cual va a pasar la sangre. Y aquí, en esta orilla, en esta brecha blanquita que se ve alrededor de la forma roja, que cambia a verde de arriba hacia abajo, van a estar intercambiándose los electrolitos y desechos metabólicos del paciente. Aquí está otro esquema, nada más era para representarlo. Aquí una imagen más representativa de cómo el compartimento donde viaja la sangre contiene una osmolaridad y la solución dializante que por lo que entendí es agua con unos tratamientos muy específicos y estandarizados. Va a fluir en sentido contrario. ¿Alguien tiene alguna duda del dializante? No. Bueno. Mencionaremos las ventajas y desventajas de realizar esta técnica. En cuanto a sus ventajas, se dice que no es necesario el adiestramiento, pues el paciente no necesita hacer nada más que acudir a su centro de diálisis, al hospital vaya. Se menciona como ventaja, pero yo más bien lo veo como una desventaja, que tiene que disponer de muchos días libres a la semana, casi la mitad de los días de la semana, pues tiene que hacerse 3 veces por semana. Dice que tiene menor desfiguración estética
la hemodiálisis frente a la diálisis peritoneal. Y en cuanto a sus desventajas, esta es dependiente de los profesionales de la salud, expertos en hemodiálisis. Los horarios son inflexibles, pues a cada paciente se le asigna un horario que debe respetar porque hay muchas más personas esperando. Se realiza 3 veces a la semana, ya lo mencioné, por un tiempo de 4 horas en promedio. Si se realiza más veces por semana, puede ser un tiempo menor, 2 horas. Si se realizara, por ejemplo, 5 veces a la semana, es 2 horas por sesión, pero esto no es práctico para la gran cantidad de pacientes, entonces se prefieren menos veces por 4 a 6 horas. Es una técnica agresiva y dolorosa. Esta técnica, bueno, pues al final de la sesión, los pacientes pueden presentar náusea, vómitos, mareos, calambres e incluso variaciones hidroelectrolíticas. Puede existir una complicación del acceso vascular, o sea, la fístula arteriovenosa o en el catéter venoso central o catéter de Majorca. Se tiene al paciente con restricciones dietéticas e hídricas muy marcadas y tiene una mayor incidencia de infecciones. Y estos pacientes con hemodiálisis necesitan dosis más alta de eritropoyetina. La siguiente, por favor. Ay, disculpe. Y en cuanto a sus costos, en promedio anual por un paciente en tratamiento con hemodiálisis es de 158 millones de pesos. Perdón, 158,000 pesos. Más o menos sacando el costo por sesión es de alrededor de 1,000 pesos. Y bueno, sacando los costos, investigando un poquito, encontramos máquinas con un costo en Mercado Libre de 150,000 pesos. Entonces, no sé qué tan prudente sea comentarle al paciente que si él está dentro de sus posibilidades, adquirir una máquina para él en casa, porque a largo plazo es un gasto menor. Pues con lo que se gasta en un año, puede el paciente comprar una máquina tal vez. Esto suponiendo, en teoría, en práctica puede ser distinto. Tenemos también otros videos, se nos pasaron. Esto es ya en la colocación bueno, en el inicio de la sesión de hemodiálisis. ¿Sí los pasamos, Doc? ¿O Yo creo que, ¿de qué se trata? es de cómo ya están conectando un paciente a la máquina de hemodiálisis y cómo se purgan esos conductos para que no entre aire al paciente y eso? Yo creo que es muy técnico, ¿no? Finalmente, yo creo que como médicos necesitamos nada más saber las indicaciones, como decía, se enfocaran más a cuáles son las indicaciones de este tipo de terapia. Lo de la cuestión de la preparación de la máquina, los aditamentos, yo creo que es muy técnico. No sé si tengan dudas. Por ejemplo, mencionabas que el dolor articular es una indicación para inicio de terapia. Sí, pero esto con un aumento sustancial de urea en el paciente, dado por el síndrome urémico grave. No lo dije así solito. Sí, hay que corregir eso porque realmente pues puede tener varios signos o síntomas secundarios a la acumulación de toxinas urémicas, pero no es el dolor articular. Pueden tener incluso, por ejemplo, síndrome de piernas inquietas con más frecuencia que otras patologías y Sí. también se debe a la cuestión del síndrome urémico. Puede tener deficiencias cognitivas, incluso alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, Sí. insomnio o hipersomnia, pero son muy inespecíficos, ¿sale? Entonces vamos a quitar eso de dolor articular porque no es nada específico de síndrome urémico, ¿no? Sí, ahorita lo quito. Entonces,
Claro. Vamos a ver. Espérame acá. A ver, Alma, sí está conectada, ¿verdad? Alma. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha. Pero ¿qué puede definir eso? Las indicaciones, vámonos en orden, ¿no? Vamos a poner primero hipercalemia. Eso ya lo han visto en otras materias, obviamente, pero ¿a qué le defines hipercalemia? Los rangos de concentración sérica de potasio. Lo normal me refiero. A un incremento mayor a 5.5 miliequivalentes. Bueno, en el caso de que fuera leve, pero de ahí pues se puede ir clasificando. Claro, leve, moderada, severa, pero sí 5.5, ¿no? Pero también algo bien importante es que tenga traducción electrocardiográfica. Eso sí es una urgencia para el inicio de la terapia sustitutiva, que tenga traducción electrocardiográfica la hipercalemia. ¿Te recuerdas cuáles son las alteraciones electrocardiográficas? ¿Alguien se recuerda? No era, Ondas. ajá, no era una tepicuda, exacto. ¿Qué otra situación? ¿Qué otra alteración, perdón? Alteraciones del complejo QRS, ensanchamiento, y bueno, cualquier tipo de arritmia fatal pudiera presentarse en esas circunstancias, ¿no? Cada paciente, pues obviamente va a tener bueno, un paciente enfermo renal crónico, obviamente en el momento en que se interrumpe el tratamiento de hemodiálisis, inmediatamente vuelve a haber un rebote en el potasio probablemente y se va acumulando hasta la siguiente sesión, de tal forma que ese paciente va a tener mucho más tolerancia a la hipercalemia versus un paciente con lesión renal aguda que tiene una hipercalemia tal vez de la misma magnitud, pero el paciente con lesión renal aguda probablemente tenga traducción electrocardiográfica con niveles mucho más bajos que el paciente crónico, no sé si me explico. Y entonces, pues esa es una indicación absoluta de iniciar tratamiento farmacológico, obviamente, para la hipercalemia, en lo que se instala un acceso vascular, en lo que se ve la logística para trasladarlo a una terapia con hemodiálisis. Entonces, la hipercalemia es una de las indicaciones absolutas que no responden al tratamiento farmacológico, por supuesto, para inicio de terapia sustitutiva, ya sea hemodiálisis, diálisis en este caso, ¿no? Luego, ¿qué otra indicación sería porque lo puso muy reducido? Puso hipercalemia, puso síndrome urémico, puso retención hídrica, acidosis metabólica y creo que ya nada más. Entonces, la hipercalemia. ¿La acidosis metabólica cómo la defines? La que requiere terapia sustitutiva de la función renal. Yo, A doctor, ver, Ulises. Ajá, Ulises. pues es el cúmulo de ácidos no volátiles Ujú. en exceso, porque la acidosis metabólica podemos clasificarla como con elevación de anión gap y sin elevación de anión gap. La de la enfermedad renal es con elevación, ¿no? Sí, así es, porque hay una producción de ácidos orgánicos. Ujú. Bueno, en el cúmulo de ácidos orgánicos. Sí. ¿Y cómo los parámetros pH, bicarbonato, de cuánto? Para hacer una indicación absoluta. Ok. Los contextos van a ser muy diferentes, ¿no? Lesión renal aguda versus enfermedad renal crónica. En la crónica, pues tienes todos los antecedentes de que tiene factores de riesgo, de daño, todo lo que vimos en RC. Y el agudo, pues obviamente es un paciente séptico, etcétera, etcétera, que tiene también una descenso brusco de la tasa de filtrado glomerular, oliguria, anuria, hipercalemia, acidosis metabólica, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, nada más como
para que quede más preciso cuánto de pH, cuánto de bicarbonato, para poder saber que ese paciente no responde al tratamiento médico de la acidosis metabólica y va a requerir terapia sustitutiva, ¿no? Pues un pH menor a 7.35, y que este se mantenga. Y para descenso de bicarbonato debe de ser menor a, me parece que a 25 mil equivalentes. Pues sí, pero realmente para indicaciones absolutas debe ser un pH de 7.2 y un bicarbonato menor de 12. Porque todos los demás casos es una acidosis metabólica leve. Todo va a depender Ok. de generando la severidad del deterioro renal. Porque si el paciente está oligúrico o está con volúmenes urinarios adecuados, pues no es necesario iniciarle terapia, porque puedes dar un tratamiento de soporte médico, farmacológico, corregir causas y antes de iniciar una terapia sustitutiva, ¿no? En el contexto agudo. En el contexto crónico no hay problema, porque ya tienes documentada la enfermedad renal, tienes un estudio de ultrasonido, es un paciente ya conocido, factores de riesgo, en fin, ya es algo irreversible. Y en ese paciente, pues no hay dudas de que requiere terapia sustitutiva. En el agudo tienes que analizar la, la reversibilidad, los factores que llevan al daño renal, si es una sepsis, etcétera, si es un evento quirúrgico, si es algo obstructivo, en fin, ¿sale? Corriges eso, probablemente no necesites la terapia sustitutiva, a menos que tengas lo que ya estamos comentando, las indicaciones absolutas, una hipercalemia que no responde al tratamiento médico, una cirugía metabólica que no responde al tratamiento médico, y una sobrecarga hídrica, evidentemente, con un paciente oligúrico o anúrico. Ahí no hay ninguna duda de que requiere la terapia sustitutiva. De acuerdo, lo añado. Ujú. Y el edema agudo pulmonar y la sobrecarga hídrica en un paciente oligúrico o anúrico, ¿no? Ahí no hay mucha duda. ¿Por qué? Porque si tú no eliminas el exceso de líquido extracelular, el paciente se va a ir complicando cada vez más y va a terminar en edema agudo pulmonar y ahora en apoyo mecánico respiratorio, o sea, ventilación mecánica, y tú lo puedes evitar, ¿no? Obviamente vas a valorar el contexto del paciente. Si el paciente críticamente enfermo, con un pronóstico bastante ominoso a corto plazo, pues a veces tienes que valorar el riesgo-beneficio de iniciar una terapia porque no le vas a modificar el pronóstico al paciente. Sí, Doc. Kimberly comentaba que se puede hacer la hemodiálisis en catéter venoso central. Ahí no se puede hacer, porque el calibre del catéter venoso central es de 7.5 French y ese catéter con ese lumen no nos da suficiente flujo sanguíneo para una máquina de hemodiálisis. Entonces, las únicas alternativas son catéteres Majorca, pueden ser de 12.5, de 12 French, o catéteres tunelizados de 12.5 hasta 14.5 French, o una fístula, ya sea autóloga o con un injerto. Son las únicas formas de recibir terapia con hemodiálisis. Los catéteres venosos centrales no nos sirven para hemodiálisis, porque el flujo sanguíneo es muy pobre. Basta decir que un catéter de hemodiálisis, dependiendo del contexto, si es agudo o crónico, pero debe de darnos un flujo más o menos de mínimo de 250, 300 mililitros por minuto, ¿correcto? Para tener una idea de esto, es un paquete de sangre más o menos contiene ese volumen, nos tiene que dar un catéter por minuto, que son 300 mililitros por minuto. Entonces, un venoso central no nos da esa capacidad de flujo. La hemodiálisis en domicilio sí se puede hacer, nada más que con las máquinas esas que nos mostraron, requieren pues un tratamiento de agua, etcétera, etcétera, o una ósmosis inversa que se le denomina, y por supuesto que se puede en el domicilio. En la actualidad hay máquinas mucho más pequeñas adaptadas para que se pueda hacer la hemodiálisis en casa. El problema es que pues obviamente requiere también el mismo tiempo, ¿verdad? Aunque esté en casa, pero son 3 horas, en fin, por la cuestión logística que decía.
En las ventajas, obviamente, hay que enfocarlos más a que, obviamente, tenemos un mejor control con esta terapia. Sin embargo, pues, el requerir un acceso venoso, ya sea catéteres o fístulas, en el caso de los catéteres, sí aumenta el riesgo de infecciones, bacteremias, endocarditis, etcétera, etcétera. En la imagen del video que nos pusieron, el abordaje es a nivel de la vena subclavia en un abordaje supraclavicular. Todos los organismos internacionales, las guías clínicas nos dicen que la vena que no debes de accesar es la subclavia por el riesgo de estenosis. De hecho, una estenosis venosa en la vena subclavia, un catéter, pues un acceso vascular en la vena subclavia, después de 3 meses, más de la mitad de los pacientes van a tener estenosis venosa. Entonces es la vena que no se debe de accesar para la terapia de hemodiálisis crónica. Debe de accesarse siempre las venas yugulares, derecha e izquierda. Incluso las femorales primero, antes de una subclavia. Entonces el abordaje del video fue subclavia vía abordaje supraclavicular. Nosotros 100% los ponemos yugulares, derechos e izquierdos. Si el paciente está críticamente enfermo, etcétera, y no se puede accesar por alguna situación, proceso infeccioso, etcétera, preferimos la femoral antes que la subclavia. Y si no se puede accesar yugular, subclavia o femoral, pues digo femoral, entonces vamos con la subclavia al final. No sé si tengan dudas, comentarios. Ya, doctor, tengo una pregunta. Había leído que, bueno, en algunos pacientes, pero pues no sé en cuáles, estaba contraindicado el uso de diuréticos. Bueno, no, y no sé si, bueno, sean empleados para cualquier paciente con diálisis o si tenga como que sus, Hay no. términos generales, ¿no? Por ejemplo, si el paciente pues es alérgico como cualquier otro fármaco al diurético y no lo puede usar, ¿verdad? Para empezar. 2, si el paciente está oligúrico anúrico, no tendría mucho caso utilizar el diurético porque no hay respuesta. Es decir, si después de una dosis el paciente no orina, pues no tendría caso que le pusieras el diurético con horario, que lo pusieras en infusión continua, puesto que el efecto que requieres es pues el de la natriuresis o de la uresis, ¿no? Si no hay una respuesta positiva a eso, pues no sirve utilizarlo. Cuando estamos en una lesión renal aguda que no responde al diurético, pues evidentemente tendrías que buscar otra terapia que te facilite eliminar el exceso de líquido. O el contexto clínico es lo que va a definir eso. Y otra cosa, el paciente con enfermedad renal crónica, muchos ya no tienen uresis. Entonces no tiene caso estar usando un diurético si el efecto es nulo o mínimo. Pero no sé si a eso te refieras. Todos nosotros tenemos como la estrategia de usar diuréticos siempre y cuando el paciente todavía tenga uresis residual. Si no tiene, pues no tendría mucho efecto. Se habla de otro efecto de disminuir la precarga, por ejemplo, precarga por vasodilatación venosa, el uso del diurético en un paciente anúrico, que tiene ese efecto, ¿no? No genera uresis, pero disminuye la precarga por venodilatación. Pero bueno, eso es muy teórico. ¿Alguna otra duda, comentario? Doctor, ¿por qué llega a vibrar la fístula en los pacientes? Obviamente se hace un cortocircuito, es decir, se hace la anastomosis, como decías, como decía Ulises, de la arteria con la vena. Entonces, se transmite la presión de la arteria hacia la vena y eso hace que se sienta esa vibración o trill que se le denomina. Pues ya ves que la vena no es una vena de presión, es de capacitancia. Entonces, cuando pasa cierta presión, se hace ese cortocircuito, se palpa, ¿no? El trill. Y se ausculta como un soplo. Si tú pones un estetoscopio sobre esa fístula,
se escucha perfectamente el soplo que se genera en cada pulso. Por eso se siente ese como ronroneo, el paciente lo refiere como un ronroneo y él sabe perfectamente si disminuye esta intensidad del ronroneo, del trilo, nosotros lo podemos palpar, ¿no? Evidentemente, pues nos habla de que algo está pasando con esa anastomosis y pueden detectarse en forma oportuna, por ejemplo, alteraciones como son el riesgo de trombosis, la reducción del calibre, o incluso puede desaparecer cuando se trombosa ese sitio de anastomosis. Obviamente tiene sus cuidados, ¿no? Porque hay complicaciones como sedaunerismos, incremento de la presión arterial, disfunción. O sea, el hecho de tener una fístula no significa que no vaya a tener complicaciones. Las infecciones son lo menos frecuente comparado a un acceso vascular, pero pueden haber hipertensión venosa, puede haber síndrome de robo, le decimos, cuando una vez conectado la máquina, el aumento en el flujo de la bomba puede generarle dolor en los dedos del paciente donde está la fístula y eso es debido a una reducción del flujo, ¿no? Y es una contraindicación para continuar con la fístula y se debería de desmantelar. Obviamente antes de hacer una fístula tienes que saber la función cardíaca. Imagínate que el paciente de por sí tenga una falla cardíaca, una fracción de eyección baja y tú le confecciones una fístula en el brazo no dominante, como dijo Ulises, con una fracción de eyección, no sé, vamos a ser críticos de 30% y le vas a exacerbar la falla cardíaca al paciente. Entonces ese paciente, aunque sea candidato a la fístula porque es el mejor acceso vascular, pero si tiene patología cardíaca que contraindique la realización de la fístula, pues no se debe de hacer. O sea, hay particularidades. Estamos viendo generalidades nada más como una terapia de sustitución, ¿no? Cierto, gracias. ¿Alguna otra duda? Las máquinas hay muchos modelos, entonces el que nos pusieron es uno de tantos, pero hay pantallas touch, o sea, prácticamente tiene lo básico que ya comentaron, pero pues como cualquier otra máquina hay varios modelos. En nuestro país hay Nipro, hay Brown, hay Fresenius, hay Gambro. Ujú. Son las marcas dominantes del mercado. Y prácticamente hacen lo mismo, nada más la diferencia son algunos aditamentos, pero prácticamente es igual con el modelo que nos explicaron. Si no hay otra duda o comentario, nos vemos el día de mañana, ¿no? Sí, Doc. Cierto. Hasta De luego. acuerdo, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Disculpe, nada más mañana o el... Doctor.